Segundo bloque del segundo día del Congreso APRESID. Estamos en Levantando la Perdiz y vamos a levantar la perdiz sobre un tema del que acá hemos hablado y del que me parece vamos a seguir hablando. La chicharrita, que está asustando a muchos, que también va generando información. Hay muchas personas trabajando para generar información sobre esta plaga, sobre las enfermedades que transmite esta plaga, y están pensando todos en cómo evitar que siga generando estos daños que vimos en la última campaña. Vamos a charlar de esto con el coordinador nacional del Programa de Protección Vegetal del INTA, que es Eduardo Trumper, y que está con nosotros. Bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Avisamos que no es que no le voy a cebar mate por egoísta, por mezquina, no le voy a cebar mate porque me dijo que es exigente. Soy exigente con el mate. Y este no es un mate apto a exigentes porque no está pasando su mejor lavado, momento. frío. Lavado, frío. El mate de acero. Yo sé que en otra me esperas con mejor. Sí, mejor en la mate. próxima te espero con un mejor mate, perdón. Te vamos a pedir disculpas. A ver, chicharrita. ¿Por dónde empezamos? ¿Querés que hablemos y hagamos un diagnóstico primero de... me corregí si no, pero de lo que entiendo fue una sorpresa grande de la última campaña? Totalmente, totalmente. Me parece buen punto de inicio porque la verdad que si bien es cierto que ahora la gente está, toda la gente vinculada al sector está abocada a la pregunta de lo que viene, de lo que ya está encima, pero no sigue, sigue estando presente la cuestión respecto a qué nos pasó, por qué estamos en la situación en la que estamos. Y en ese sentido hay varias hipótesis que se esgrimen para explicar el problema. La chicharrita es, la chicharrita del maíz, Dalbulus maidis, es un insecto de origen tropical. Y fue expandiéndose hacia Sudamérica, fuertemente en Brasil, llegó a Argentina, se instaló en forma, lo que decimos en forma endémica, que significa en el norte, significa que estaba presente, se la podía encontrar con, niveles de abundancia relativamente fáciles de detectar. ¿Cómo determinamos? O después de qué umbral, imagino que se determina que es endémica. La palabra endémica hace referencia a que está presente no es que permanentemente en un determinado lugar. Está presente y la podés detectar y no es que sea ocasional, que a veces la encontrás y a veces no. En el norte, en el NOA y en el NEA, el insecto desde ya hace varias décadas estaba presente y también transmitiendo por lo menos algunos de los patógenos, de los 3, 4 patógenos que transmite. Con lo cual podías ver los síntomas de la enfermedad causados por el espiroplasma o por el famoso achaparramiento. Claro, que provocan en conjunto, ya sea, estando en infección simple o combinada, provocan el achaparramiento del maíz, que tiene todos estos síntomas que involucran... todas estas fotos que vimos en los últimos meses. Todas esas fotos que andan dando vuelta y que ya forman parte del ideario y del imaginario de la gente. Ya quedaron en nuestra memoria visual. Por supuesto, para hilar fino, después los especialistas fitopatólogos pueden hacer, alguna especificación en cuanto a características particulares que tiene una y otra, otro síntoma, que depende mucho también de cuándo ocurrió la infección y también de las condiciones ambientales. Pero volviendo a la pregunta, estaba en el norte, todo este combo, de presencia del vector y también de la enfermedad con sus síntomas con distintos niveles de intensidad, llamémosle severidad técnicamente, y con variaciones a lo largo de los años, lo teníamos en el norte. Pero nunca en los niveles en que los tuvimos este año. Te iba a decir, no es que estaba controlado, pero era una presencia con la que ya se contaba, si querés. Era una presencia hasta cierto nivel de severidad, dijiste recién. Severidad, sí, que podríamos decir la intensidad con que se manifiestan los síntomas y que a su vez eso determina también cuál es el impacto en el rendimiento, junto con otros factores que son incidentes también, ¿no? O sea que lo primero que se vio fue que en el norte estaba mucho más presente que antes todavía. En esta campaña, directamente la explosión demográfica que podemos decir que hubo de la chicharrita, barrió con,
digamos, con la situación normal, frecuente, más allá de las variaciones anuales que podía verse. Digamos, tenemos colegas de INTA que han trabajado en Santiago del Estero, por ejemplo, y han seguido la enfermedad, digamos, los síntomas de la enfermedad, la incidencia, esto es el porcentaje de plantas enfermas por lote, y también los niveles de severidad desde el año 2000 hasta el 2019, estamos hablando de 19 años de datos que muestran cómo fue variando a lo largo del tiempo, incluso disminuyendo su intensidad, digamos, tanto la incidencia como la severidad hacia el año 2010, por ahí. Y después empezó a repuntar levemente en 2018, 17, 18 y 19. Lamentablemente la pandemia hizo interrumpir ese monitoreo que se venía haciendo sistemáticamente. No obstante lo cual... O sea que no hay datos del 2020, por ejemplo. Datos de esa estación experimental que trabajó en el tema, no, se interrumpió. Y es un trabajo combinado entre la estación experimental Quimilí en Santiago del Estero y el Instituto de Patología Vegetal del INTA. Por los motivos que te comentaba, no se pudo continuar. Pero tenemos información informal, llamémosle, hasta que se logre sistematizar, que viene de distintas fuentes, de distintos actores del sector, que indican que la enfermedad en el norte empezó a manifestarse con mayor incidencia en 2020, 2021, 2022. O sea, algo se empezaba a notar, pero nada hacía prever que íbamos a tener este salto. A mí me gusta, o creo conveniente hablar de un salto cualitativo y un salto cuantitativo. ¿Por qué? El cualitativo tiene que ver con lo que pasó por debajo del paralelo 30-32, o sea, toda la región pampeana. Porque de nunca haber considerado a la chicharrita como parte del conjunto de problemas sanitarios del maíz, se pasó a tener esta situación arrolladora. O sea, es un salto categórico. Y hasta muy abajo en el mapa, o sea. Yo te contaba fuera del aire, soy del noroeste de la provincia de Buenos Aires. En Carlos Tejedor apareció por primera vez la chicharrita. Y parecía imposible, porque está muy lejos de Santiago del Estero o de Tucumán. Exacto. Pero a ver, desde el punto de vista sanitario podemos decir que es un salto categórico. Eso no significa que la chicharrita no haya estado presente, incluso hasta muy al sur de la provincia de Buenos Aires. Estaba presente muy ocasionalmente. Entonces lo que ocurrió aquí fue que tuvimos esa explosión demográfica en el norte, pero que también derivó en una expansión geográfica de altísima intensidad. ¿Cuáles son los factores que se hipotetizan, digamos? Se involucra... digamos, como una hipótesis bastante plausible, que la expansión de la superficie sembrada con maíz digamos, en todo el país ha contribuido porque, bueno, sabemos, a ver, hay que aclarar que esta especie de insecto, esta chicharrita, tiene como único alimento al maíz, como único sustrato en el cual puede cumplir su ciclo biológico. Entonces, es altamente dependiente de ese cultivo. Cuanto más maíz se siembra, más alimentos tiene. Exactamente. Sumado a lo que es el maíz guacho, ¿no? Cuando tenés problemas de pérdida de granos en cosecha, la cosa se complica más. A eso le agregamos que por condiciones ambientales de la última campaña, sobre todo no esta, sino la anterior, es que hubo mucho... Exactamente. Que viene en realidad acumulando sequía, son 2 sequías previas, entonces eso también derivó en un escalonamiento mayor de las fechas de siembra. Entonces tenemos expansión geográfica del maíz, o sea, por mayor volumen, mayor superficie se siembra en más lugares y además casi todo el año termina habiendo maíz para comer. Entonces son 2 factores muy importantes que... Si bien no tenemos la evidencia empírica directa, totalmente incontrastable de que ha sido eso el motor de lo que ha ocurrido, es altamente probable que eso haya sido 2 factores fuertemente incidentes. A eso le agreguemos otra cosa más, que es un invierno benigno, con temperaturas mínimas altas, que favorecen muy pocas heladas. Entonces, ¿qué pasa? El maíz voluntario, el maíz guacho, tiene más probabilidad de sobrevivir. Menor cantidad de heladas, menor intensidad y duración de heladas significa menor probabilidad de muerte del maíz guacho. Y eso significa entonces también durante el invierno, el otoño,
dependiendo de la latitud, porque no es lo mismo el sur de Buenos Aires que vamos al norte de Córdoba, pero en definitiva todo fue un combo que implicó mayor alimento para la chicharrita y mejores condiciones ambientales que habilitan el ciclo biológico. Claro, sobreviva, ¿no? Mayor supervivencia y también una anticipación del reinicio del ciclo post-invernal, cuando la temperatura está por encima de ciertos umbrales. Hay que considerar que, como todo insecto, la chicharrita es altamente dependiente de la temperatura. O sea, a mayor temperatura, mayor velocidad de crecimiento. Y también, a mayor temperatura, tenés o llegás más pronto a la condición desde la cual puede empezar a reproducirse. Bien. Entonces son muchos vectores que inciden y que determinan que hayamos tenido esta tormenta perfecta, esta mala alineación de planetas para llegar a una situación que realmente era inesperada. Claro. Por allí hay gente que dice que no es algo nuevo, que no es una sorpresa. Yo no coincido con esa visión, porque si bien es cierto, como comentaba antes, que vos tenés el insecto presente. Estaba presente, pero no en estos niveles. Estamos hablando de un salto realmente y tampoco muy es que había, significativo. digo, que son factores tan claros o tan identificables como para decir, bueno, cada vez que hay sequía aparece la chicharrita, porque sequías hubo en estos últimos 19 años en los que tenían, del 2000 al 2019, tenían datos, y mientras bajaba la población, había sequías. En el medio estuvo la del 2008. Sequías hubo. Exacto. Esta fue la tormenta perfecta, me gusta ese concepto, porque claro, se dan un montón de cuestiones. Se alinearon para mal acá los planetas y terminamos en esta situación. Ese es el diagnóstico. Ahora, sé que todo el mundo está haciendo algo, así como todos estamos hablando de esto, nosotros los periodistas solo hablamos del tema, pero los que trabajan en instituciones, todos están haciendo un laburo para buscar más información, para entender no solo las causas, sino cómo prevenirla en la próxima campaña que está a la vuelta de la esquina. Falta menos de un mes ya para que se empiece a sembrar el primer maíz. ¿Qué están haciendo desde el INTA? Mira, desde el INTA hemos implementado una estrategia institucional que fue compartida con diferentes jurisdicciones que tiene el INTA. Claro. Yo te mencioné que coordino el Programa Nacional de Protección Vegetal, es uno de los 19 programas. Y por otro lado tenemos otra parte digamos, de la estructura institucional que tiene que ver con los centros regionales, o sea, está regionalizado el INTA, digamos así, además de los centros de investigación. El problema fue tan importante, de tan envergadura, cuando desde que, digamos, apareció golpeando las puertas de las agencias de extensión rural del INTA y de las estaciones experimentales, etcétera, que en mi caso particular promoví un proceso de articulación con otros programas, por ejemplo, el programa de cereales oleaginosos. Claro, dentro del INTA sumaron esfuerzos. Exactamente, porque necesitábamos la mirada no solamente de la sanidad vegetal, sino la mirada del programa que contempla la problemática de la cadena de maíz. Bueno, hay un programa que se ocupa de los cultivos cereales oleaginosos. También estuvo colaborando, discutiendo. Armaste como una red interna en el INTA. Una red bien articulada que sumó también al programa de ecofisiología y agroecosistemas. Fue de una participación fundamental porque entramos a maridar lo que son las distintas disciplinas, como decía antes, no solamente la fitopatología, la entomología, el manejo de malezas, que entró un poquito después, pero entró realmente de manera importante, sino también la mirada muy importante de la ecofisiología, por el hecho de que teníamos que poder separar lo que es el efecto que provoca el achaparramiento de lo que es el efecto que provoca el estrés biótico y el estrés abiótico, es decir, en términos concretos es estrés hídrico y estrés térmico, que en algunas zonas más que en otras realmente hizo mella de manera muy, muy importante en el cultivo, y hay algunos síntomas que provocan esos estreses aún en ausencia del achaparramiento. Entonces, esto no significa bajarle el precio al achaparramiento a lo que fue, sino decir, en realidad, lo que tenemos que hacer es buscar la forma de poder
digamos, atribuirle realmente cuánto de ese impacto es atribuible, digamos, total, separar la paja del trigo, sí, básicamente. Bien, bien. O sea que entonces, están trabajando de forma interna, muy coordinada dentro del INTA, y están trabajando también porque sé que se han creado otras redes, la red de trampeo, y que hay un montón de instituciones trabajando en esto. ¿También trabajan hacia afuera? Sí, déjame que es posible, si nos da el tiempo, un poquito completar lo que fue el proceso, porque parece también una cuestión importante a considerar, y que fue toda esta articulación que suma también a la especialidad de la meteorología. Claro, no se pueden quedar afuera. Y a los centros que, digamos, cubren toda la región maicera. Son 10, 11 centros regionales del INTA. Entonces, entre todos esos centros y los distintos programas, acordamos una estrategia que consistió, dicho sintéticamente, en la realización de talleres regionales, 5 regiones en las que hicimos talleres convocando internamente para alinear, digamos, el conocimiento, incluyendo a los extensionistas, porque era nuevo el problema para la mayor parte de los colegas de INTA. Solamente quienes estaban al norte y algunos pocos tenían conocimiento del tema. Entonces necesitamos hacer todo un trabajo interno para compartir el conocimiento, compartir las experiencias, incluir la mirada de los extensionistas, que son quienes están en territorio en el día a día. Eso fue muy importante, y la interdisciplina. Esos talleres regionales desembocaron en documentos específicos de cada región, y recientemente hicimos confluir todos esos documentos en uno solo, a nivel nacional, que publicamos hace aproximadamente una semana. Le llamamos, o fue presentado como parte de la estrategia, como el documento de análisis integral del achaparramiento del maíz. Y está actualmente en el... Te vamos a cambiar el micrófono. Ahí va. Así te escuchamos mejor. Gracias. A ver ahí me escuchan. Te escuchamos. Lo presentaron hace una semana. Sí, en el micrositio de achaparramiento del maíz, que está en Argentina Gobar. Ese documento integra todas esas miradas. Bien. ¿Y qué tiene? ¿Más diagnóstico? Tiene diagnóstico. Perfecto. Y también desemboca en la parte final del documento en los pilares del manejo, digamos, de cómo abordar el problema. Claro, porque es lo que todos están mirando de cara a la campaña. Me imagino que no puede quedar afuera eso. No, totalmente. Con ese documento tiene que haber prácticas concretas para que... Sí, no se escapan de lo que ya se viene diciendo, que son principios generales. Bueno, controlar, por ejemplo, lo que es el control del maíz guacho, el vacío sanitario, digamos, el vacío de maíz, en definitiva, son ejes, son columnas vertebrales. Ahora, lo que hizo este documento es incorporar muy fuerte digamos, todo lo que tiene que ver con el manejo del cultivo de maíz, y ahí la importancia de la mirada de la ecofisiología. Entonces miró lo que es la restricción ambiental que hay para poder moverse en ventanas de siembra. Y eso es algo que no estaba, si bien se discute en diferentes ámbitos, pero no estaba puesto por escrito. Entonces, con este documento lo que queremos hacer es aportar a la discusión, pero digamos, la discusión se viene dando, como decía recién, en diferentes ámbitos, incluso hay un foro que se está lanzando por parte de la Secretaría de Bioeconomía, participamos todas las instituciones y las entidades, pero hace falta a veces hacer pie en algo que esté escrito y que derive de un trabajo, de un proceso de discusión profundo como el que hemos tenido a lo largo de los últimos 2 meses. Y profundizado, detallado. No significa, no es un documento final, lo consideramos como... Esto es un proceso vivo, literalmente. Totalmente. Y estamos pensando en la posibilidad de lanzar una segunda edición. Que tal vez sea más profunda y desde allí contribuir a distintos espacios de discusión del mismo documento. Porque, digamos, me decías, bueno, se desprenden de allí recomendaciones. Pero la cuestión es que a mí me gusta más presentarlo como un conjunto de coordenadas, un poco más desmenuzadas que lo que teníamos hasta ahora, pero son coordenadas dentro de las cuales el productor con sus asesores necesita después tomar la decisión. Entonces no vamos, ni nosotros ni el resto de las instituciones, creo que vamos a llegar a decir hagan esto porque tienen el cielo ganado, sino que son coordenadas que permiten, digamos, un espacio de mínima seguridad
dentro de la cual todavía quedan ciertos niveles de incertidumbre. Entonces ahí digamos, el asesor tiene que evaluar todas las variables que tienen que ver con el cultivo y tomar, digamos, las decisiones más acertadas y que van a ser alimentadas por toda esta información de la que estamos hablando cada vez más. Y en ese sentido paso a la otra pregunta. Dale, tengo que cerrar y antes quiero hacerte una pregunta que me imagino que te haría si fuese productora, si querés, o si estuviese en un grupo de productores. Contame si querés Sí, no, básicamente es esto que me preguntabas antes. Estamos trabajando con una red de monitoreo, un proyecto de monitoreo que empezó fines de mayo, fines de junio en INTA y que se ha, digamos, materializado en varios mapas que se han actualizado. Vamos a analizar esos datos próximamente, los vamos a poner a disposición, y está la Red Nacional de Trampas Cromáticas Adhesivas, que ayer lanzó su primer informe en forma conjunta entre todos los actores. Sí, lo tuvimos acá. En ese sentido, digamos, estamos mostrando acción y también aporte de información. ¿Está resuelto todo? No, evidentemente que no. Seguimos avanzando en la construcción de conocimiento. Si un productor viene y te dice, Eduardo, ¿qué hago? ¿Siembro o no siembro maíz? La pregunta no tiene, como imaginarás, no tiene una respuesta única, y está el famoso depende. El documento que te mencionaba desgrana toda esta complejidad. Bien. O sea que recomiendo que lo lean y que lo lean con el acompañamiento técnico. Pero básicamente yo creo que seguimos con un nivel de incertidumbre respecto a lo que los datos nos están dando, los datos de monitoreo. Pero sí quiero dejar una idea, y es que no tenemos el monstruo que teníamos al principio. ¿No? Digamos que al principio del otoño, fines del verano, la película o la foto que podíamos imaginar era de un desastre total, por los niveles de abundancia de la chicharrita. El monitoreo está mostrando que hubo una caída sustancial. Bien. Ahora, ¿es suficiente? No sabemos. Todavía no sabemos. Ahora, yo me inclino a pensar, y esto ya es cosecha propia, es Eduardo Trumper, no es INTA, que cuando el productor ve que después de varias fechas de muestreo vos no tenés ninguna captura en ciertas zonas, como por ejemplo gran parte de la provincia de Buenos Aires, y esto está hablado también con algunos productores, dicen, bajo esas condiciones yo me animo a sembrar. Bien. Yo diría sí, porque además vas a tener algunas otras herramientas con las cuales manejarte. Excelente. O sea, te vas más al norte, la cosa es más compleja. No digo que no, pero es más compleja. Tenés que tener en cuenta otras cosas. Bien. Para eso lean el documento. Quedan todos invitados. Todos invitados a leer el documento. Con su asesor técnico a la misma mesa. Sí, exactamente. Se sienta con el agrónomo. Excelente. Eduardo, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Eduardo Trumper estaba con nosotros, el coordinador nacional del programa de protección vegetal del INTA, hablando de la vedette. No la queremos tanto. Ojalá se vaya yendo la chicharrita del maíz. Quédense ahí que ya seguimos con más Levantando la Perdiz. Seguimos charlando con los disertantes del Congreso APRESID en esta edición con la fuerza de Exponenciar y desde Buenos Aires. Seguimos hablando y ahora vamos a hablar de un tema muy técnico. Hay que ver si estoy a la altura de un tema tan técnico. Por suerte estoy rodeada de especialistas y me pidieron que blanquee, mi productora estrella, el humorazo, me pidió que blanquee que acabamos de sumar una planta. Porque antes no la habían visto, no vamos a hablar de viveros, no vamos a vender plantas al aire. Parecía que sumaba, así que tenemos una nueva invitada. Y mis tres especialistas. Primero Martín Reinaudo acá, full local, socio de APRESID. No. Full APRESID, te conocemos. El que vino al Congreso APRESID sabe quién sos. El que vio Agenda APRESID sabe quién sos. Bienvenido. Bueno, primera vez en este streaming, Levantando la Perdiz. Sí, primera vez en Levantando la Perdiz, tal cual. Ya jugás de local en estas cosas. Sí, pero muy superadora a lo que veníamos haciendo antes. Me gusta, más ayornado, me encanta. La verdad está muy buena la propuesta. Bueno, bienvenido a tu casa, a tu streaming. Bienvenido. Jorge Massieri está con nosotros, es ingeniero agrónomo, es productor y es asesor del sudeste de Córdoba. Jorge, bienvenido. Gracias por estar. Gracias por la invitación, y para mí es toda una novedad. Bueno. Porque generacionalmente todas estas cuestiones son novedades. No, pero esto tiene una sola característica. Es relajado. Acá vamos a hablar de algo re técnico, pero igual lo vamos a hacer relajado. Ya tenemos la planta, tenemos el mate. ¿Con la planta te relajaste o no? Excelente. Y Felipe Klein, Era complejo, pero creo que se logró bastante bien, me parece. Se logró bastante bien. Bien, después vamos a pedir referencias a los que hayan participado. Sí. Pero el público va a dar el veredicto final, sí. Diseño de rotaciones según ambientes.
¿Por qué estamos hablando de esto? A ver, esto es un tema, o sea, tan importante desde que se fundó APRESID, básicamente. O sea, APRESID en sus comienzos, digamos, el propósito principal obviamente fue difundir la siembra directa. Alcanzado ese objetivo indiscutible, digamos, para poder cuidar el suelo, empezamos a discutir otra cosa. Empezamos a decir, bueno, a ver, ¿con siembra directa alcanza? No, le tenés que meter más componentes a la ecuación. ¿Cuáles son? El suelo no solamente necesita que uno no lo castigue con labranzas, sino que necesita alimento. ¿Y cuál es el alimento del suelo? Las raíces. Entonces, esos periodos largos que nosotros le llamamos barbechos, que falsamente creíamos que lo usamos para acumular agua, empezamos a darnos cuenta que no solamente no hacíamos eso, sino que estábamos deteriorando ese suelo. O sea, se perdía esa estructura, se perdía esa materia orgánica. Entonces ahí nos dimos cuenta de que el suelo no necesita descansar, sino que lo tenés que mantener vivo con raíces. ¿Qué es lo difícil, digamos? Hasta ahí todo lindo, todo fácil. Lo difícil es... Hasta acá teoría. Hacerlo, digamos, ganar guita en el camino, no comprometer, digamos, uno tiene en agricultura secano, digamos, cierta cantidad de milímetros en el año, que encima es muy variable, no chuparte todo ese agua, digamos, para los cultivos de verano, que son los que eventualmente en la mayor parte de la pampa húmeda te terminan dando una renta. Entonces, eso es lo difícil, digamos, o sea, mantener ese suelo con cultivos vivos tanto como sea posible en el año, sin comprometer la sustentabilidad económica, digamos, del campo. Bien, o sea, los famosos cultivos de renta y los demás son cultivos de servicio. Ahí, a ver, métete, Jorge, pero a ver, todos los cultivos te dan un servicio. O sea, el grano es un servicio, digamos. Bien. Pero a ver, todos los cultivos son de servicio, algunos de esos servicios dan una renta y otros no. Pero a ver, si querés profundizar un poquitito más en el análisis, Jorge. Yo lo que planteaba era, partiendo del proceso formador de suelo, del cual nuestros molisoles se formaron a partir de un alto tiempo de ocupación a lo largo del año con plantas con raíces, el mandato nuestro es tratar de copiar eso. O sea, la zona nuestra se desarrolló bajo pastizales y con animales herbívoros. Entonces, vos decís, bueno, pasamos... En ese momento era un servicio ecosistémico porque no había renta, nadie cosechaba pasto. Hoy cambiamos el ecosistema hacia cultivos de renta, pero tenemos que mantener esa esencia. No disturbar el suelo, intentar el mayor tiempo de ocupación con sistemas radiculares para lo fundamental que es la gestión del agua. O sea, todo funciona al compás del agua. Cuanto más entra al suelo, más podemos administrar. Es como una cuenta corriente. No podés habilitar una transferencia si no tenés fondo. Entonces, si vos no hiciste ingresar el agua en nuestros suelos, que están dentro de los mejores del mundo, porque son molisoles con profundidades efectivas que superan los 2 metros, 2,5 metros, y podés almacenar mucha agua y a partir de ahí administrarla. Distinto es un vertisol o un suelo tapto, que es hago lo que puedo con lo que me llueve en esta estación. ¿Cuenta como estar al descubierto los últimos años, las últimas campañas? Ya que estamos hablando de agua y faltó un recurso muy escaso. Sí, sobregiramos pagando con renta. Claro. Pero no abandonamos la causa, que es mantener el suelo colonizado con raíces, lo que nos permitió rápidamente ser resiliente ante un primer niño, después de 3 niñas, generar resultados altamente positivos, sin haber tocado el suelo. Bien. ¿Ibas a decir algo? Son temas aburridos, ¿viste? O sea, no son cosas no me parece. muy de podcast, no, o sea, pero son cosas, a ver, que no es tan complejo en el fondo. Hay un ejemplo que está buenísimo, que lo traía Dwayne Beck, que era una persona de Estados Unidos que vino varias veces al Congreso de APRESID, que es, digamos, a ver, vos en la naturaleza no ves ni labranza ni ves suelo desnudo. O sea, la naturaleza ha evolucionado, ha aprendido a que si tiene recursos, tiene agua, tiene luz, hay una planta que lo va a aprovechar. Digamos, y esa oportunidad nosotros artificialmente en estos periodos de barbecho se la sacamos a la naturaleza. Y aparte, otra complejidad más del sistema, la oportunidad que vos no la aprovechás, digamos, con un cultivo, alguna maleza te la aprovecha, digamos. Entonces, ese es otro emergente importante, digamos, de la falta de rotaciones, que es las plantas justamente oportunistas, las malezas, que empiezan a ver esos periodos donde dicen, che, acá no crece nadie, tengo agua, tengo luz, me meto yo. Es la mía. Entonces, eso también es otro kilómetro más que nos compramos por no rotar como corresponde. Bien, subite, Felipe, bienvenido. Subite a la charla. ¿Qué aportaste desde la charla? Por ahí, sumando a lo que dicen, hay que también situarse en la zona en la que está cada uno, el régimen hídrico que tenga cada zona, porque
nosotros, Tornqui, por ejemplo, la regional de Bahía, que está en una zona un poco más árida de la provincia, a veces le cuesta, tiene el concepto muy claro del siempre vivo, siempre verde. ¿Algún lema del Congreso Presidio? Sí, de algún año anterior, pero es muy vidrioso cuando uno lo tiene que ir a aplicar en nuestra zona, porque nuestro régimen hídrico son de 800 milímetros anuales. Que no es malo, pero si uno ve la distribución de esos milímetros o la variabilidad que tenés entre años, es muy dispar. Entonces no te podés jugar siempre a todo de decir, bueno, lo hago de esta manera y con esto voy a andar bien. Entonces se trató de, con los años de experiencia, ir buscándole la vuelta como para incorporar especies, incorporar raíces al sistema, porque nos dábamos cuenta también que solamente con la siembra directa no alcanza. Sí, hay que incorporar especies, hay que incorporar raíces al sistema, hay que incorporar vida. Y eso se puede hacer siempre y cuando uno tenga las precauciones de poder guardar el agua para el cultivo de renta, que es al que uno le da bolilla en realidad. Sí, claro. ¿No? El que define el negocio. Entonces, por ahí uno tiene que hacer su propia receta de su zona, qué es lo que tiene que hacer en su zona. Y no por ahí traer recetas de más al norte o de otros lugares, porque uno puede pegarse un palo. ¿Cómo es la receta de tu zona? Nosotros, por ejemplo, nuestra rotación es generalmente fina y gruesa, sí, más o menos un 50 y 50. La fina está conformada por trigo y cebada y la gruesa por girasol y maíz. Y luego de la fina nos quedaban momentos de tiempo de desocupación muy largos hasta una gruesa. Entonces, el momento de incorporar especies ahí es en ese momento, después de levantar una fina. Okay. Y se hace en febrero generalmente, con las primeras lluvias del inicio del otoño. Eso te genera el volumen de ese cultivo de servicio, que uno lo tiene que secar en otra zona, por ejemplo, que tienen influencia Napa, o las lluvias de octubre, septiembre son más certeras, por ahí se pueden extender un poquito más. Pero nosotros tenemos que secar en agosto, mediados de agosto, a más tardar fines de agosto. Y eso hace que tu volumen del cultivo de servicio a veces no sea lo que uno espera. Uno espera por ahí de 4.000, 5.000 kilos de materia seca y uno está en 2.500. Pero así todo, vas incorporando raíces, vas incorporando materia viva arriba y cobertura, que es lo que te asegura después algún éxito o en la siembra del cultivo siguiente, porque al vos tenés cobertura y matar ese cultivo, cubrís el suelo y mantenés esa humedad. Un suelo descubierto en nuestra zona con los vientos de agosto y septiembre y las temperaturas que empiezan a subir a partir de octubre, meterte a sembrar ahí es correr riesgo a que tu siembra no sea un 100%. Teniendo una cobertura te aseguras eso. Y por ahí no llegás a juntar el nitrógeno suficiente que uno por ahí quiere con un cultivo de servicio para el cultivo de maíz. Pero sí tenemos la posibilidad nosotros de hacer la vicia, por ejemplo, como cultivo de renta. Okay. Dejás la vicia todo el ciclo, la cosechás en diciembre, enero, y bueno, ahí ya podés juntar algo más de nitrógeno, y por ahí no tenés que pensar en el año a año, sino que como son un poco más frágiles nuestros sistemas, hay que pensarlos un poquito más a largo plazo, decir, bueno, hago la vicia, después hago una cobertura ahí arriba, después me voy a un maíz. Y sí, por ahí en tu renta inmediata no vas a tener número tan rápido, pero en el largo plazo sí. Por eso el título mío era Una mirada a largo plazo. Algo, Caro, que vos le preguntabas a él, digamos, que el tema de receta, que esa es una palabra, digamos, que nos gusta un montón y también nos complicó un montón la vida. Justamente, a ver, la agricultura siempre verde nosotros lo planteamos no como una receta, digamos, sino como una invitación a pensar que cada uno lo adapte. Porque obviamente no es lo mismo que vos vas a poder hacer en Pergamino, que en Bahía, que en La Laquita. En el sudeste cordobés, sí. Entonces, digamos, también algo que quería aportar era lo siguiente, que ya me lo olvidé. Pero no, era preguntarle a Jorge, digamos, el tema de recetas. Una receta es algo fácil, Jorge, o sea, hacer un cultivo de soja de primera en los 90, en los 2000 en Argentina era algo de 3, 4 visitas al campo, algún llamado por teléfono y listo. Y esa, digamos, falta de agronomía de esas décadas, de ese tiempo, llamémosle, nos trajo un poco hasta donde estamos, nos sacó esa complejidad y es, digamos, un poco el motivo, digamos, de esa simplicidad del sistema, de lo que nos trajo hasta acá, con los emergentes que tenés de pérdida de fertilidad, maleza compleja.
una sociedad también, digamos, que te ve como algo extractivo. A ver, ya que me hablas del año 90, yo me recibí en el 89, así que arrancamos simplificando el sistema a partir del año 96, ¿no? Con la llegada de la soja resistente al glifosato. Yo nací ahí en el 97, perdón. Y unos años antes, como que la siembra directa salió del close, sí. O entró a competir, y que fue el primer congreso en el año 92. Entonces entramos a un modelo simplificado y fácil de no medir nada. Como son suelos muy generosos y nunca entendimos la herencia que recibimos, porque en el año 90 la historia ganadera era muy reciente, o sea, nosotros recibíamos la joya de la abuela, pero nunca la valoramos como la joya de la abuela. O sea, nos pareció que el suelo era un recurso natural renovable. Nos faltó una partecita de edafología en la cual es un recurso natural no renovable. A partir del año 96 yo creo que cometimos una sucesión de errores, de no haber entendido, más allá de haberlo dicho, que no es lo mismo siembra directa que un sistema que los cultivos se siembran directamente pero participan de una rotación y de una nutrición. Más allá que es muy difícil sostener los niveles iniciales de materia orgánica del cual el suelo fue dotado, pero el desafío es sostenerse en un nuevo equilibrio, con mucha agronomía. O sea, yo no digo que volvamos al 4% de materia orgánica, pero si decís, mira, me voy a parar en el 2,5 y esto es no negociable, no puedo seguir degradando. O sea, lo fundamental es frenar la degradación. Nosotros no tenemos la posibilidad, como sí tenemos en el sur, de regenerar suelo a partir de láminas de riego reguladas. Nosotros dependemos de lo que llueve. Y como no sabemos, como dijo Felipe, cuándo llueve y cómo llueve, es muy difícil administrar láminas que no sabe cuándo caen. Entonces nos fue llevando, después intervenciones políticas, retenciones y todo lo demás, y caímos hoy en el nivel donde estamos. Ahora el planteo de Martín, la receta no existe, porque en una administración de un suelo participa capital, recurso humano, equipamiento y el gerenciamiento. Entonces, no todos se parecen. Habrá rotaciones que se parecen, no todos están en el mismo relieve, en el mismo lugar. Entonces, ni todos han cometido este desliz de haber administrado un recurso natural no renovable como renovable. Entonces, hoy el punto de partida para todos, que nos desapareció la napa, es todo un tema. O sea, nosotros hemos construido nuestro plan de siembra agrícola-ganadero, si querés, con una napa alta. Hoy la napa no está más, entonces hay que hacer un cultivo de secano. Y ahí es donde debe aparecer la agronomía. Ok. Y se complica. Yo estoy, digamos, a un segundo de cerrar la puerta y tomar la sala de facto y quedarme charlando, digamos, todo el congreso, porque da para largo. No sé cuánto nos queda, pero hay cosas que están buenas. 8, 9 minutos. Hay cosas que, digamos, me parece que no podemos dejar de mencionar, que lo charlamos cuando preparamos el panel. Una son cultivo intensivo y cómo se te mete en el sistema. Caso del barrio de Jorge, el maní, caso del barrio de Felipe. Que está visto, o cuando uno escucha es, claro, son cultivos que están vistos como agresivos para el suelo. Son cadenas de valor, digamos, que aportan un montón, sin duda, pero tenés que tener una mirada muy estratégica para que no te degraden el recurso. Eso estaría bueno escucharlo de ellos dos, digamos, que comenten cómo viven la problemática. Los dos en sus zonas. Sí, por ahí en mi zona no están. Pues nosotros está el cordón del Ventaña, nosotros estamos de este lado para el lado de Bahía Blanca, y para otro lado está Suárez. Generalmente la papa se daba en Balcarce, y hoy fue creciendo la zona de San Eloy, la zona de Pringle, la zona de Suárez. Han invertido mucho en equipos de riego y empezó a ingresar la papa en esos sistemas. Entonces, uno cuando ve las labores que se hacen en esos sistemas y decís, en esos lotes, perdón, y decís, bueno, y a partir y después de acá, ¿a qué vamos? O el que agarra ese campo después de una papa, ¿qué es lo que le sigue? Agarra, claro. Y bueno, por ahí, yo no tengo una respuesta certera, pero sí por ahí habría que pensar capaz que en políticas directamente que guíen un poco qué es lo que hay que hacer con esas actividades que son por ahí un poco más intensivas. Ok, ¿a qué tipo de políticas te referís? Políticas ¿qué podría ayudar? de cuidado del suelo, por ejemplo, leyes de cuidado del suelo en cada región. Creo que Córdoba tiene una ley
No sé si ahora Jorge por ahí va a decir más para el tema del maní, por ahí no está tan tocado ahí, pero sí políticas que digan, o que certificada por algún agrónomo que digan, bueno, después de realizar tal rotación, uno tiene que, o hacer un cultivo de papa, uno tiene que mantener esta rotación como para poder empezar de vuelta a aportarle la estructura que ese suelo tenía, porque una papa formal. Lo que estás haciendo es rompiendo la estructura de ese suelo. Bien, ¿y el caso del maní? A ver, me viene un poco a la memoria. Nosotros como agrónomos le debemos dar soporte desde la sustentabilidad a la rentabilidad. ¿Cuál es mi planteo? Yo trato de visualizar como un triángulo equilátero la sustentabilidad, la rentabilidad y lo social. Si de la mano del maní me traccionás demasiado, me transformás el triángulo en algo isósceles porque me lo traccionás del lado de la rentabilidad, me aplanás la sustentabilidad. Entonces, cuando veo que me movés demasiado las caras de un triángulo equilátero, no lo adopto. En sentido ya más práctico, y como decía Martín, de la mano de Dwayne Beck en una de las menciones, el maní involucra un hecho disruptivo en el suelo. En el proceso formador del suelo no intervino ninguna labranza. Y cuando digo de labranza, incluyo el paratil, para el club de los paratileros. El maní es algo parecido, pero mucho más agresivo, porque el maní, ¿qué tiene como prevalencia además? La erosión eólica que se genera en las zonas con viento a partir de los meses de agosto, septiembre y octubre. La siembra directa con cobertura en superficie vino para mitigar el impacto de la gota en un suelo desnudo y para evitar la erosión eólica. Entonces, bajo esos parámetros nos tenemos que, si querés, reinventar de nuevo en evitar el maní. ¿El maní te va a traer una renta? Sí, pero nadie te habla del quebranto posterior en la rotación de los cultivos que suceden al maní. Entonces, sería una buena invitación para algún colega agrónomo que nos venga a explicar, a ver, en 30 años cómo manejó la sustentabilidad del maní dentro de la rotación. A lo mejor nos perdemos de aprender algo. Yo con 30 años manejando un ecosistema de la manera que lo hago y siempre con una visión mirando al costo de oportunidad, no lo veo y no lo pensamos incorporar al maní en nuestra rotación. Yo, digamos, si ya estamos sobre el cierre, una cosa más sobre que quería hablar, que digamos, capaz que se calienta alguno, pero es el tema huella de carbono, ¿no? A ver. Ponle, mira este evento. O sea, Preside está haciendo todo un laburo, recontra bien me parece, para medir la huella de carbono del Congreso, para hacer una compensación. Yo lo que digo es que... Qué triste, digamos, que lo que tengamos que hacer para compensar sea comprar bonos de carbono de algún proyecto de reforestación en algún lugar X, siendo Preside a lo largo de 30 años una secuestradora de carbono, Jorge, digamos, Felipe, rotando, no moviendo el suelo, digamos, y que no podamos usar eso como contrapartida de lo que estamos emitiendo por este evento, que o sea, sería nada. Tenés el recurso mega valioso. Claro. Es como, en definitiva, está bien. Hay metodologías, hay procedimientos, hay estándares para poder medir ese efecto, pero me parece, digamos, como que sería una forma de lo que estamos haciendo ahora de no creer en tu producto, como el mensaje que uno está dando. Me gusta como cierre. Gracias a los tres. Me encantó el tema al final. Le tenía miedo, ¿viste? Viste, había que hacerlo había que remarlo, pero bueno. Me gustó. Gracias a los tres. Felipe Kleine, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias a Jorge Massieri también. Un gusto. Y gracias la medialuna que tenemos. Gracias, Martín. No, por favor. Este es como tu lugar. Es un lujo ponerme el micrófono de vuelta. Te invitamos, hasta mañana retomo el vicio. Mañana se queda con el streaming seguro Martín Reinaudo. Gracias a los tres, de verdad. Levantando la perdiz sobre todos los temas. Inclusive vamos a hablar de ganadería en pleno Congreso APRESID. Tengo ya a mis dos invitados. Uno es local, no sé quién le da la bienvenida a quién. Cada vez que viene una APRESID dudo. Vos sos productor, Diego Beliera es productor, es ingeniero agrónomo, sos parte de APRESID además. Soy parte de APRESID, soy parte de la apasionante cadena de producción de carne bovina en particular. ¿Qué regional de APRESID? Mar del Plata. Mar del Plata, una regional un nombre numerosa y muy apasionada en la asociación. Y bueno, encantado en poder acompañarlos a Rolando y a Víctor. A Víctor lo conozco hace mucho tiempo, compartimos distintas cuestiones, así que... Ahora me van a
a contar un poco esa historia en común. Víctor es Víctor Tonelli, que es consultor, lo conocemos todos, lo escuchamos todos, y además es productor. Cuando le dije consultor, me dice, sí, y productor. ¿En qué orden? Miti. Ok, 50-50, está bien. Miti. Bueno, bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas ¿Primera gracias. vez en streaming? No. No, primera no, pero contigo. Claro, el mío sí. 200 streamings encima tenés. Bueno, vamos a hablar de ganadería. Primero, Diego, ayúdame a pensar por qué hablamos de ganadería en APRESID. Viste que acá siempre estamos... o uno relaciona APRESID directamente con la agricultura. Pero me gusta que se den esos espacios. De hecho, es un espacio que se va a replicar en alguna de las salas porque tienen charla prevista. Sí, mira, ahí para ir al hueso con tu comentario, que está fantástico, es real que hay un preconcepto, una creencia que APRESID es sinónima de agricultura. Ya hace rato que manejamos un número internamente, que falta la estadística formal. Si bien está hecha la consulta internamente, más del 70% de los asociados de APRESID intervienen en alguna subetapa ganadera. Mirá, y hay muchos productores que son... Sí, hay muchos productores que son más ganaderos que agrícolas en términos de superficie relativa. Así que eso es algo para actualizar y para hacer verle a la sociedad, tanto civil como pública, que APRESID tiene mucho para dar, opinar desde el apasionamiento y desde el conocimiento. Y hacernos buenas preguntas y resolverlas entre todos también. Bien. ¿Hace cuánto que sos productor? Productor, bueno, estamos en el mismo partido de la provincia de Buenos Aires que Víctor, como productores, en General Guido. Y desde chico, una empresa familiar ahí al sur del partido General Guido. Y después, bueno, elegí la profesión de ingeniero agrónomo y para hacerla corta pasé por distintos laburos de todo tipo de color. En un momento lo encontré a Víctor. ¿En qué época? ¿Y con qué forma se encontraron? Con Víctor nos encontramos y... Fue mi primer agrónomo, no sé si el ámbito es para hacer historias así. Sí, estoy para una anécdota. Recuerdo bien porque yo trabajé en una empresa de semillas de pasturas y fue una reunión en General Guido, en la casa de un amigo en común. Sí. Una reunión de cambio rural que nosotros integramos el grupo y vino Víctor a darnos una charla. Y bueno, ahí nos conocimos y en algún momento... no sé si alguien le recordó o qué, pero me llamó para dar una mano al campo, mismo en Guido, algunos kilómetros más al norte de donde estamos nosotros. ¿Fue tu primer agrónomo en serio? Sí, el primero, porque ese campo lo compré en el año 97 y yo creo que esto debe haber sido en mediados del 2000, 2008, 2009. Sí, estaba recién fresquito, con Mirá. El titulito fresco. Y entre nosotros, que lo escuche, la experiencia... Ok, no tenemos nada para decir. No, es que si hubiera no estaría sentado. Claro, tenés un punto ahí, es verdad. Si va a moderar tu charla es que está todo bien. Ok. ¿Y sos productor mixto entonces? Soy productor y trabajo, sobre todo, mi vaca lechera, digamos, es servicios profesionales. Trabajo en una empresa ganadera de distintos campos, en la línea de Dolores Casalín, Dolores Sudaquiola y algo en Ayacucho. Bien, en la capital nacional del ternero. Exactamente. Bueno, Víctor, ¿qué me spoile? ¿Cuándo es la charla y dónde? Y es ahora a las 5 en el stand de IPF. Sí, estamos con tiempo. Estamos con tiempo, excelente. Algunos puede llegar, va a estar buena. Sí, si están por acá cerca, que peguen el tirón hasta la rural que va a llegar. Sos un consultor muy escuchado, muy consultado. ¿Me spoileás un poquito, me adelantás un poquito de lo que le vas a hablar a los que te vengan a escuchar al Congreso APRESID? Sí, te hago un poco un resumen conceptual, no en detalle, ¿no? Un poco primero marcar el escenario de lo que está haciendo la ganadería o el marco de la ganadería en el 2024, que te diría, es un cambio casi de 180 grados respecto de lo que veníamos teniendo, por claramente la vuelta de la oferta forrajera. Eso por supuesto nos permite volver, pasamos de liquidación a reinicio de recuperación de rodeo, por el cambio de políticas públicas que sin ninguna duda, sobre todo con la primer medida que el gobierno tocó de sacar todo tipo de restricciones a las exportaciones, dio una señal clarísima para la ganadería que te diría, no sé si la gente comprendió la trascendencia de esa medida en términos de lo que significa de cara al futuro, y me parece que ese va a ser el punto que voy a tratar de ponerle mucho foco. ¿Qué implica las exportaciones para el futuro de nuestro sector? Me voy a meter en cositas que fuiste diciendo. El cambio de políticas públicas.
vos decís el levantamiento de la prohibición para exportar esos 7 cortes. ¿Algo más cambió hasta ahora importante para la ganadería? Sí, varias cosas. A ver, hacemos un top 3 atrás. Mira, la primera es que se desregularon una cantidad importantísima de cuestiones que había de burocracia inútil dentro del RUCA o de la Dirección General de Control Comercial Agropecuario. Muchas que no las podría nombrar porque fueron más de 100. Mira. Pero pequeñas cosas que todo eran un dolor de cabeza. La segunda, que es muy importante... ¿Te ahorraron más tiempo o más plata? Más tiempo, menos complicación y preocupación. Tengo que hacer esa planilla, si no, no voy a poder hacer aquello. Y entonces, por ejemplo, sin ir más lejos ahora, ya acaba de salir la resolución en donde bajaron las retenciones a 0 de la vaca y al 25 del resto de los cortes. Pero además sacaron justamente tener que hacer un trámite en el RUCA para poder venderle el maíz al vecino del potrero de al lado. Sí, tal cual. Una cosa que vos decís, me quiero matar. Y así muchas cosas, y sobre todo lo que anunció el presidente el otro día, que está en línea con lo que venimos trabajando. Es decir, el gobierno ya armó un consejo consultivo, hay una actividad público-privada, en donde hay una agenda clara que se está trabajando. Obviamente las cosas no son de un día para otro, pero hay una agenda que va en línea con lo que el sector necesita, y en este punto justamente de bajar impuestos es amortización acelerada de inversiones de capital, amortización acelerada del toro. Lo tenía que amortizar 5 años al 20% cada uno, con una inflación que me comían todo el valor de ese toro. Y así por ahora es un anuncio más. Eso. Va a salir. ¿Va a salir en el marco de la ley PYME? Digamos, hay una cantidad enorme de temas que incluyen mucho más cosas que esto, que los están planteando para hacer ley PYME, pero si no va a salir igual. Va a salir igual. Ok. Y simplifica entonces. Y después decías, no sé si la gente termina de entender cuánto ayuda esto de alguna manera. Mi punto central, y te lo pongo en números para que quede claro. Yo digo, la Argentina produce más o menos 3.200.000 toneladas de carne, equivalente a res con hueso. Vamos camino a un consumo de 45 y tal vez menos en función del crecimiento de las otras carnes, con lo cual es un camino estructural que no tiene marcha atrás. Para darle 45 a ponerle 51 millones de habitantes dentro de 10 años, son 52 millones, con 2.200.000, 2.300.000 alcanza. Producimos 3.200.000, ya nos sobran 900, ponele, ¿no? Pero además vamos a crecer. Si nosotros no apuntalamos las exportaciones, no tenemos futuro, porque en realidad los argentinos ya se comieron la torta que van a querer comer. ¿Qué hago con el resto? ¿Me fundo? ¿Lo regalo? Lo que en la agricultura se llamaba saldos exportables. Bueno, es una palabra que se usó mucho. No, para mí no sería saldo exportable, sino que el objetivo sería vamos a exportar mucho más. No es un saldo, es un producto diferenciado. En tu laburo diario, ¿se nota esto que dice Víctor del cambio de políticas? ¿Se llega a notar? Entiendo que es rápido, que estamos hablando de cambios que se dieron de diciembre hasta acá. Algunos de los que mencionó Víctor se dieron la semana pasada. ¿Pero hay algo de todo eso que se nota? Sí, creo que se nota la postura del gobierno de efectivamente no poner palos en la rueda, sino todo lo contrario. Hay un montón de cuestiones que Víctor las va a explicar de muy buena manera. La exportación hoy le está frenando el tipo de cambio, con todo el efecto que tiene en la economía en general. Lo de primero la demanda interna, por un tema de que no hay plata en el bolsillo de la gente, también está sosteniendo hacia abajo el precio del consumo, con lo cual, por suerte, la inflación se está deteniendo para de alguna manera contrarrestar ese precio de la hacienda en general, el que no está queriendo seguir repuntando. Y siendo la pregunta que me estás haciendo, por ahí me estás preguntando seguramente tranqueras adentro, en términos de lo que hace la eficiencia productiva de nuestros planteos. Por suerte tenemos el norte bien claro, por suerte está la comunidad profesional con todas las profesiones que complementariamente hacen a lo bien hecho, a lo eficiente, tanto económica como productiva y reproductivamente. Lo que sí hay que elaborar muchísimo en que eso se derrame, en que eso se generalice. El lucro cesante, cuando uno hace una cuenta, a mí siempre me apasionó mucho el pasto, desde mi formación profesional primaria y hasta la actualidad. Cuando uno hace cuentas a nivel de establecimiento, de cualquier escala, a nivel de partido, de provincia, de región, de país, de LATAM, lo que quieras, el lucro cesante en plata que hay por el no aprovechamiento de manera correcta, o primero por la no producción, no el manejo para producir correctamente el pasto, de distinto nivel de intensividad, costo cero, campos naturales, o poniendo plata en lomas en rotación, en planteos agrícolas.
son millones y millones y millones y millones de dólares que financiarían cantidad de AgTechs que hay en el nido por largar. Sí, o sea, productivamente también tenemos un potencial fantástico y tenemos la materia prima para ejecutarlo. Tanto ¿Y eso qué lo frena hoy? Yo creo que la expectativa a nivel país, la expectativa a nivel mundial también, con todos los desórdenes, imprevisibilidad e incertidumbre que también hay desde afuera. Sí, claro. Pero realmente tenemos tanta potencia y tanta base para hacer las cosas bien y tanta riqueza natural, ambiental, y tenemos la comunidad profesional, técnica y las profesiones que acompañan, administradores de empresas, la ciencia en general. Yo creo que, bueno, claramente si los gobiernos apoyan, eso sinergiza, acelera muchísimo la cuestión, pero la actitud de cada uno de nuestro lugar como productores, como profesionales o lo que fuera, también tiene que contribuir. Si no, si vamos esperando que los Tonelis y los Rolando y el protagonismo de pocas personas, sin empujar desde abajo entre todos, generen los cambios se van a dar a cuentagotas o no se van a dar. Bien. Hay algo de los productores argentinos en general, en el campo, de haber aprendido o haber intentado ser lo más eficientes posible con muchos palos. Entonces entiendo que cualquier mínimo empujón, y no tan mínimo como mencionaba Víctor... Hay incentivos. Yo digo Australia hay incentivos. Yo digo Australia. Okay. Son como nosotros, más o menos igual, hablan inglés. El mismo gaucho, el mismo gaucho que habla inglés y gin en lugar de bombacha, con lo cual... ellos 78, nosotros estamos faenando con pesos red de 228 kilos, ellos con 278. ¿Y a qué le echamos la culpa? No es que sea culpa, porque la verdad que todos somos responsables, porque además no supimos en todo caso cambiar el rumbo de las cosas, pero claramente las políticas públicas que seguramente no fuimos capaces de modificar han sido un freno absoluto a cualquier cosa. Cuando vos tenés una actividad de este tipo, cuya rotación natural son 3 años, por decir algo, si va rápido, y si no va rápido es más todavía, y cada tanto, cada mes, cada 6 meses, cada año te cambian la regla de juego, el productor ¿qué hace? Se encierra a sí mismo, se mete dentro del caparazón y toma el menor riesgo posible. Me cuido, no tomo riesgo, no invierto, me quedo tranquilo, veo como zafo, gasto poco, le hago un agujerito más al cinturón y tiro. Y con eso, gracias a eso, estamos todavía en la actividad. Ahora, el planteo que hace este gobierno, que vuelvo a insistir, uno tiene esperanza, no está afirmado que vamos a tener el éxito, pero está planteando las cosas en el sentido correcto y dice, muchachos, yo voy a jugar de referee, el partido lo juegan ustedes. Yo lo que voy a tratar de hacer es que entre ustedes no se den golpes fuera de lugar, no toquen la pelota con la mano, que no ingresen hinchas a la cancha para que sean más de un lado que del otro. Voy a marcar la cancha, pero el partido lo tienen que jugar ustedes. Todo el desafío del desarrollo pasa por ustedes, yo los voy a acompañar. Es un cambio total. Una cosa es Estado en su máxima expresión, y esta otra es Estado en la mínima expresión, acompañándote, marcándote la cancha, dándote el soporte que claramente debe ser, y así es en la función internacional. Pero para mí es un cambio de cultura total. Nos cuesta situarnos en ese nuevo escenario. Claro. También es cierto, nos cuesta porque digamos, bueno, llegará, será tan así, se convertirá en esto. Ahora, como yo tengo esperanza y soy un chiquilín, yo creo que esto va a ocurrir y lo vamos a ver. Ok, ¿y cuánto pensás que puede demorar? O sea, ¿qué tan lejos estamos de que solo juegue como referí? ¿Qué faltaría para que cumpla ese objetivo? Bueno, lo dijo Diego recién, tenés que terminar de ordenar la macro. Es decir, vos no podés ser referí si cuando te paga el exportador te paga con dólar de 1.450 y él se da media vuelta y en el blend te da con retención incluida 9.50. Y vos le decís, che, alguien está haciendo trampa, digamos, ¿no? Pero bueno, también es entendible que eso va a llegar. Y yo no tengo duda, tal vez estemos hablando de 6 meses, no estamos hablando de 4 años. Ok, ¿y qué oportunidad hay en las exportaciones? Y brutales. Nosotros estamos en el circuito de exportaciones de menor valor y mientras que nuestros competidores más exitosos, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, etcétera, están en el de máximo valor. Y para eso hay que salir al mundo, hay que ir a hacer negociaciones internacionales, hay que bajar aranceles, hay que lograr accesos, etcétera, etcétera. Nada que no sepamos hacer. Lo que pasa es que hay que ir y hacerlo. Y además,
Y esto para mí es un cambio cultural. Sí. No podemos seguir esperando que haya una feria para ir con la valijita a vender. Antes de la feria tenemos que estar instalados ahí con una oficina brutal, con cafecito, whisky si le gusta, o lo que tome, recibiendo y estando haciendo inteligencia de mercado todos los días. Se acabó la historia de que ahora viene Anuga dentro de 8 meses, preparo la valija y el folleto. Se acabó. Yo tengo que estar ahí, tengo que ser parte de ese mercado todos los días. Ahí vamos a ir un poco a eso, a mercados potenciales, si querés. Hoy China es el mercado para Argentina. Es el mercado, pero para vaca, porque hay mercados de nicho en China que no hemos desarrollado. Okay. China, hay chinos que compran carne mucho más cara que lo que paga Europa, pero es otra calidad, no te van a pagar eso por una vaca en conserva. Okay. Entonces, me parece que probablemente, y vuelvo a decir, no es culpa de nadie, pero probablemente cercados o indicados por las circunstancias, no asumimos el rol que nos toca. Y nosotros, los privados, somos los que tenemos que ir a golpear la puerta. No esperemos que abra la puerta el Estado. El Estado te va a acompañar, pero lo tenés que llevar vos. Bueno, no están acostumbrados a priori, tenés pero hay que razón, hacerlo. Y hay que ver cómo se avanza. Y el productor que te esté escuchando, que te escucha igual muy seguido, mi viejo es productor ganadero y a veces llego a Mandale Tejedor, cariños. le mandamos cariños. A veces llego a Tejedor y estás en YouTube, no sé de dónde, pero estás. Y me imagino que cuando te cruzan te deben preguntar o qué hago o cómo se sigue. No, a ver, esta es fácil. A ver. He pasado momentos difíciles donde me decían, ¿y ahora qué hago? Ni idea. Vamos a ver, qué sé yo. Yo trataba de darle un poquito de ánimo. Tapate hasta la cabeza. No, esta es muy fácil, porque el mundo está creciendo en la demanda por encima de la capacidad de los países productores de abastecer esa demanda. Entonces, si somos capaces de acceder a ese mundo, de no autobloquearnos, de no frenarnos, de sacarnos estos lazos que nos atan de encima, yo le diría, el éxito está asegurado. Casi te diría, estamos signados por el éxito, pero casi sería una exageración. Nivel de optimismo sí que se maneja acá. No, absolutamente. Es una cuestión de tiempos, nada se logra de un minuto a otro. Pero de nuevo, además, me encanta el desafío, que ahora el desafío está en nuestras manos. Ahora no tengo que ir a ver al funcionario de turno de primera, segunda o tercera que apriete un botoncito para ver si sale un papel. Sí. El papel sale, el papel ya ni siquiera hay papel, ahora sale directo por computadora. Entonces, estoy imaginando un poquito lo que viene, no es que todo sea así, pero ya se ha agilizado mucho. Entonces, yo digo, con este desafío que nos plantea este gobierno, con estas políticas de apertura, con esta delegación de responsabilidad, ¿nos vamos a quedar sentados tomando mate? Es una buena pregunta. Antes de cerrar, quiero que Diego le haga alguna de las preguntas que le va a hacer en la charla a Víctor. El problema es que la confianza genera un tema que se puede poner lo miro mal. Me divierte, tengo ganas de ir a las 5. Yo te diría que las preguntas las guardamos para la charla, los invitamos. Hace una. Te spoileo parcialmente no algo responda, para motivar a la como gente hace la tele. que lo venga a escuchar a Rolando y a Víctor. Y desde ya que vengan preparados a participar en generar buenas preguntas y un buen intercambio. Una de las cosas que planteó Víctor del saldo exportable, ¿no? De todo lo que vamos a crecer internamente para atender como corresponde el consumo interno y demás, y qué tan buen negocio eso nos pueda generar como productores tranqueras adentro, y a toda la cadena hacia arriba, hacia la góndola y demás. Con respecto al saldo exportable, tiene un número semi-spoileado, no lo voy a mandar completo, pero la diferencia de precio de los países de punta, con aranceles cero en muchos casos, en distintas cuotas y hacia distintos países, con respecto a lo nuestro, de aranceles hasta 40, como nos cuenta Víctor y nos enseña continuamente. El diferencial de precio sobre ese saldo exportable hoy de 900 toneladas, 800, 900.000, no recuerdo, Víctor, pero que muchas veces en tus números y en proyecciones de otros colegas, y vuelvo a tus números, se habla de 1.500 toneladas de saldo exportable. El diferencial es de un 50 y un 100% de lo que se cobra por tonelada. El que conozca lo que se cobra por tonelada, agarra la calculadora, es una cuenta muy sencilla, estamos hablando de mucha plata para derramar en la cadena en general, y desde la cadena a las provincias, a los municipios. Así que le tenemos que meter con todo. El conocimiento está, la actitud está. El optimismo parece desmedido, pero pasa porque efectivamente para volver atrás tenemos la tiempo capacidad. Igual. Además, si querés mover algo, tenés que ponerle todo. Así que vengan a escucharlo a Víctor y a Rolando. Dale, me encanta. Hacer buenas preguntas. Gracias a los dos. No, un gracias placer, a los dos. Víctor gracias. Tonelli con nosotros, Diego Beliera. Los vamos a ir a ver y a escuchar.
ustedes quédense igual por un rato más acá en Levantando la Perdiz, que hay todavía un montón de contenido para compartir con ustedes. Seguimos en Levantando la Perdiz, seguimos conociendo casos productivos, testimonios, innovación, tecnología. Venimos hablando de todo lo que hablan todos los que pasan por el Congreso APRESID, que son un montón de temas, de ejes, de subejes, como le llama el staff de APRESID. Tengo a mis próximos 3 invitados. Estamos esperando por el agua para el mate, así que cuando llegue nos lo encontraremos y aparecerá en vivo. Les voy a dar la bienvenida. José Luis Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Gracias por estar en Levantando la Perdiz. No, gracias a ustedes por invitarnos. Andrés Bertotto, bienvenido también. Hola, Carola. Vos sos el encargado del mate. Sí, gracias Bien. por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Estamos esperando el termo, nos verán recibirlo. Joaquín Fish, gracias. Hola, Carola, por ser parte de Levantando la Perdiz. Muchas gracias y bueno, buenas tardes a los oyentes. A ustedes les tocó hablar de bioeconomía. Ya pasó el peor momento, ¿no? Ya tuvieron la charla. ¿Dónde fue? ¿Cuándo? Fue hace unos minutos. Sí, hace 25 minutos. ¿Los dejamos respirar aunque sea en el medio? ¿No? O, bueno, no nos odien. No nos Aparte odien. la otra punta del hall, ¿no? ¿Dónde fue? En la sala UPL. La otra punta. En la Sala UPL, el otro extremo, le contamos a los que nos estén viendo que es exactamente el otro extremo de todo el hall comercial. Bueno, es que esta vez es muy grande el Congreso. ¿Habían venido todos antes al Congreso APRESID? Sí, hace muchos años. ¿Ustedes también? Sí. ¿Vos primera vez? Primera vez, no, mentiras. Primera vez como asistente, digamos, así con stand, digamos, como expositor. Segunda vez, la primera vez fue en el Metropolitano en Rosario, yo vivo en Rosario. Claro. Pero sí, sin duda que hablando con la gente de Inventure, 50% más superficie, Increíble. 80%, casi el doble más inscriptos, aparte casi todos presenciales, a diferencia de otras ediciones en las cuales hubo mucha presencia virtual. Acá está todo el mundo en la rural, la verdad que... Sí, ya pasó. Queríamos volver a vernos acá al pasillo. Bueno, hablaron de bioeconomía, de cómo valorizar mejor nuestros productos y residuos. Y me chusmeaban fuera del aire los chicos y el equipo de producción que ustedes son testimonios vivos de 3 casos de la puesta en marcha de la bioeconomía. ¿Quién me cuenta primero el suyo? Andrés, ¿Yo? te señalaron. Y te trajeron el termo. Bien. Bueno, nuestro caso un poco como contrapunto de los casos que pueden contar los chicos. Nosotros es una empresa que nace primero como empresa comercial, de comercialización de fertilizantes sintéticos. Básicamente el gran activo con el que iniciamos la empresa era con el conocimiento que teníamos los socios respecto a ese mercado. Ajá. Eso nos permitió armar una red de comercialización con mucha fortaleza en pampa húmeda y en cultivos extensivos, pero fuimos también desarrollándolos en cultivos intensivos, sí. En economías regionales, y a raíz de eso vimos la oportunidad de esta nueva ola que ya ha nacido, digamos, y se está desarrollando, que es en nuestro caso incorporando bioestimulantes a las formulaciones sintéticas químicas que estamos comercializando, algunas de ellas. Nosotros tenemos 2 productos comerciales y 3 productos más en laboratorio y ensayando y con buena performance para salir en los próximos años a fase comercial. Así que bueno, es una empresa que está radicada en Pigüé. En Pigüé hay 20 colaboradores que trabajamos en el proyecto. Tenemos 10 personas más asociadas, vinculadas como socios estratégicos, más 22 comerciales que también son parte de nuestra estructura y que son nuestros socios estratégicos. Y después tenemos muchos servicios. Hoy hablábamos en el panel de los desafíos, cada uno con sus saberes arranca una actividad y lo que no sabe es cómo manejar una empresa, que es, digamos, un saber per se. Así que eso te va obligando a ir contratando especialistas que te ayudan en el desarrollo, así que estamos en ese proceso. En ese camino. Sí. ¿Cuánto hace que incorporaron los biológicos? La empresa nació marzo del 2018 y fines del 2019. Fue rápido ese proceso. Sí, fue rápido. Lo que pasa que, bueno, ellos pueden hablar mucho más de la parte, yo estoy bien en la parte comercial, pero la incorporación de biotecnología aplicada al agro
son tiempos, a mi largos. gusto, que vengo del trading de fertilizantes, son tiempos muy largos. Total. Así que iniciamos en el fines del 2019, pero yo siento que todavía no arrancamos, digamos. Ok, está empezando. Sí, porque recién hace 1 año y medio terminamos de montar el laboratorio en Pigüé, terminamos de instrumentar el proceso de cómo va a funcionar todo el laboratorio. Hoy el laboratorio tiene como principal cliente IF, la estructura comercial de IF, pero en el día de mañana tiene potencialidad para dar servicio. Claro, para abrirlo. Exactamente. Ok. O sea que producen estos bioestimulantes. Exactamente. Bien. Los diseñamos en Pigüé y se producen en Arrecifes. Ok, excelente. Ahora vamos a ir un poco a cómo es. Vos decías, yo vengo de la pata comercial. Me interesa saber cómo es vender este tipo de tecnologías porque todavía es nuevo. A mí también me interesaría. Pero vos lo debés tener más que claro. Me gustaría saber. Lo vamos a debatir entre los 4, a ver cómo vendés esto. Dale. Joaquín, ¿me contás tu caso? Perfecto. Nosotros, bueno, en las antípodas del caso de IF, nosotros empezamos como un desarrollo científico de la tesis de mi socio, que es un investigador del CONICET, se llama Leandro Sánchez, es investigador en un instituto de Tucumán. Ok. Durante toda su carrera, más de 15 años, ha investigado un microorganismo biológico con potencial aplicación en reemplazo de productos convencionales o de hacer la cadena alimentaria un poco más resiliente. No funciona. Ahí le vamos a cambiar el micrófono. A ver si te escuchamos mejor. Ahora. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Excelente. Bueno, surge como una línea de investigación que en 2021 él decide dar un paso y tratar de emprender con esta ciencia, lo cual siempre es un paso arriesgado. Lo lleva a anotarse a un proceso de formación de empresas que lleva adelante un fondo de inversión que se llama GridX, Grid Exponential, por si lo quieren googlear. Bueno, y yo entro por mi parte del lado, con experiencia del lado corporativo, de formación soy ingeniero industrial. Bueno, post pandemia, un poco de crisis de identidad, quería buscar algo con más sostenibilidad, que tenga algo más impacto positivo. Decido anotarme también este proceso y en ese proceso nos conocemos, logramos mucha química personal y decidimos empezar esta empresa juntos. GridX fue nuestro primer inversor que confió en el desarrollo y en la capacidad del equipo para llevar esto al mercado y invirtió con nosotros a principios de 2022, por lo cual a partir de ahí empezamos a operar como una startup, digamos. Okay. Una startup es una empresa emergente que trata de convertir un desarrollo tecnológico que tiene mucha componente de investigación y desarrollo en un desarrollo comercial que pueda crecer exponencialmente. Entonces es un poco una tesis distinta quizás de una empresa tradicional que se dedica a comprar y vender un producto y hacer una ganancia para sus empleados, para sus accionistas. En el caso de una startup, el objetivo es lograr un retorno también para el inversor de capital que se logra con un aumento del valor de la compañía, por así decirlo. Entonces, nosotros hoy fuertemente enfocados en desarrollar formulaciones o desarrollar nuevas formulaciones para el agro que luego las vamos a escalar, ya sea nosotros o con algún, como dijo Andrés, a un socio estratégico. Bien, cuando me hablaban de ustedes, me hablaban, bueno, acá hace un rato hablamos de desperdicio de alimentos, por ejemplo, y cuando me hablaban de ustedes me hablaban de, si querés, una solución para conservar alimentos, que es todo un desafío y que además tiene mucho que ver con este problemón que tiene no solo Argentina, sino toda la región de desperdicio de alimentos por distintos motivos, a veces en la producción agro, en la cosecha y otras veces nosotros todos como consumidores. ¿Me hablas de esa solución de cómo lo biológico se convierte en algo que puede cuidar o postergarle o mejorarle, alargarle un poco la vida de un alimento fresco? 100%, sí. Las cifras de desperdicio en fruta y verdura puntualmente son muy elevadas. A nivel mundial, entre un 40 y un 50% nunca llega a consumirse. Y cuando uno saca el estadio de el hogar como etapa de consumo, más de la mitad, el 60% del desperdicio se realiza o sea, sucede en las etapas de transporte y almacenamiento post cosecha. Mira, okay. Por lo cual, esos son puntos de control, digamos, que son puntos de choque, digamos, dentro de la industria que se pueden aplicar soluciones para extender esa vida útil. El caso más puntual, más común, es el empaque frutícola. El empaque frutícola son centrales que procesan cientos de miles de toneladas por año y que aplican todos los productos de preservación. Nuestro producto en general en sí es una combinación de polímeros y componentes de grado alimenticio que genera al final del día un líquido que no tiene ni color, ni olor, ni sabor, y este líquido se rocía en la superficie de la fruta y genera una película muy delgada, un film muy delgado que reduce el metabolismo de la fruta, lo cual la hace vivir un poco más de tiempo y al mismo tiempo es soporte
de moléculas antimicrobianas que reemplazan esos pesticidas. Entonces es un producto 2 en 1 que apunta a reemplazar la histórica cera y el fungicida en un solo producto biológico. Ok, entonces reemplaza concretamente el químico. Viste que en muchos casos se habla de si el biológico reemplaza, si el biológico compensa. En este caso lo reemplaza. Apuntamos a reemplazarlo para la cadena orgánica, que es el orgánico certificado. Es un mercado muy demandante que permite que el cliente pueda capturar una rentabilidad muy alta. ¿Es un mercado de exportación que tiene Argentina? Sí. Principalmente de exportación. Claro. En Argentina hay muy poca capacidad para mercado orgánico certificado, pero en nuestro caso el 80% de la facturación a nivel mundial pasa por convencional, fruta y verdura tratada convencionalmente, por lo cual no queremos dejar afuera esa oportunidad de negocio. No solo para orgánico. Y ahí una ventaja de nuestro producto es que a pesar de ser biológico, no tiene células vivas, o sea, son metabolitos microbianos. Entonces, son los componentes que son producidos por microorganismos, formulados en una formulación, en una combinación de productos, y eso hace que puedan ser compatibles con fungicidas y sanitizantes estándares. Entonces se puede, y de hecho lo hemos probado, y tiene muy buenas performance combinado con sintéticos. Claro, para las producciones que no son orgánicas. Exactamente. Excelente. José Luis, ¿me contás tu caso? Bueno, nosotros Microvidas nace como una empresa en realidad de producción de productos de microorganismos. Sí. Capaz que es bueno que explique qué es un microorganismo. Dale, porque sí. Por ahí parece una obviedad, pero capaz no. Los seres humanos normales no dimensionamos lo que es un microorganismo. Es un ser vivo muy pequeño que, para que tengamos una idea, el producto que compramos para utilizar, para poner en una semilla o para pulverizar sobre un cultivo, para matar un insecto o para que fije nitrógeno una semilla, tiene en 1 centímetro cúbico 1.000 millones de microorganismos. Okay. En 1 centímetro cúbico. O 10.000 millones de microorganismos. O sea, más que los habitantes que tiene el planeta Tierra. Claro. Entonces es un número muy grande que por ahí los agrónomos no lo alcanzamos a comprender, los biotecnólogos lo comprenden porque es la base de su estudio. Otra cosa que hay que puntualizar es que los microorganismos fueron los primeros seres que habitaron el planeta. Y de ahí derivamos todos los seres vivos del planeta. Hemos evolucionado. Y obviamente tenemos microorganismos asociados en nuestra piel, en nuestras mucosas, en nuestro pelo, en las uñas, en el intestino, en el estómago, en la boca, en todos lados. Microorganismos que están ayudándonos a vivir mejor, que son los probióticos, y microorganismos que están tratando de sobrevivir a expensas nuestros, que son los, digamos, antagónicos nuestros o que tratan de enfermarnos. No es que tratan de enfermarnos, sino que usan nuestros recursos y compiten por nuestros recursos. Algunos nos parasitan y otros usan nuestras células para sobrevivir. Y bueno, obviamente nosotros estamos en ese mercado tratando de hacer I+D, o sea, investigación y desarrollo, para reconocer qué microorganismos pueden ser probióticos en vegetales, en esta etapa, qué microorganismos pueden ser probióticos en animales, porque estamos desarrollando productos para pollos y cerdos, y también estamos desarrollando productos probióticos para alimentos. Por ejemplo, el chucrut tiene un lactobacillus, que es un probiótico que hace que los azúcares simples que tiene el repollo se transformen en ácido láctico y lo conservan al alimento. Es una forma de conservar alimentos. Claro. El salamín que comemos, sí, es la carne, fermenta y los azúcares pasan a ácido láctico. También hay bacterias lácticas que hacen esto, y el saborcito que tiene especial el salamín es un hongo, Penicillium, que está por fuera, que es el mojito blanco, que es el que vemos. El Penicillium del queso Roquefort o el del Camembert también es un probiótico. Entonces, bueno, en eso... Y a mí me suena a Penicillium a inoculantes, para soja, por ejemplo. Suena a penicilina. También. Que se creó en el año 40 y que no se usó en la guerra y mucha gente murió por una rajadura en un dedo. Sí. Es decir, digamos, esto no es nuevo, lo que quiero decir. Los microorganismos nos acompañan a los seres vivos en el planeta desde hace millones de años. Y obviamente el hombre descubrió esto y utilizó desde ese momento, desde Fleming, los microorganismos o sus metabolitos para mejorar la vida de los seres humanos. Bueno, en eso estamos nosotros.
Bien, excelente. ¿Qué tienen en común? ¿Qué sienten que tienen en común todos ustedes? A ver, ¿quién tiene ganas de decirlo? Yo creo que estamos buscando una forma alternativa de hacer las cosas y que muchas veces estamos, depende en qué industria, estamos también desafiando mucho el status quo, en el sentido de que una frase muy común es que el biológico nunca va a rendir igual, o que el biológico nunca va a combinarse con, o que el biológico nunca va a ser igual de estable que el sintético, ¿no? O el convencional. Es cierto, hay muchas veces que esas frases son reales, digamos, pero son como techos que yo creo, y estamos convencidos, muchos de los que trabajamos acá, que se pueden romper con mayor tecnología, mayor investigación, mayor colaboración, ¿no? Acá yo creo que viendo todos los stands, si se puede ver de arriba, y uno pudiera trazar hilos entre qué empresas pueden colaborar con cuáles, hay un montón de hilos, estaría lleno de hilos el salón, de gente, empresas que pueden colaborar con otras, en la cual lo que yo hago bien y es mi debilidad, otro lo hace bien y tiene la habilidad que yo quizá lo complemento. Bueno, y eso en la comunidad, particularmente en la comunidad de empresas emergentes o startups, es algo que se da muchísimo, ¿no? Hoy en la Cámara Argentina de Biotecnología somos más de 100 startups trabajando en biotecnología, en farma, en desarrollo de drogas, en bioinsumos, en energía, materiales. Nuestro primer inversor, Gridex, tiene más de 70 empresas en su portafolio y es muy común trabajar, de decir, che, yo tengo esto, pero esta parte no me sale, bueno, tráeme alguna muestra y probemos. Y es la única forma de romper las barreras que nos van a poder justamente avanzar ese paso en los cuales los biológicos sean mainstream al final del día. ¿Cuánto falta para que los biológicos sean mainstream? A ver, yo te cuento lo que yo veo o qué pienso, cómo evoluciona esto. Nosotros tenemos un producto ya hace 6 años probado en Crea Litoral, que es un producto totalmente biológico para poner en semillas y que no usa ningún fitosanitario. ¿De biocontrol? Tiene un bradyrhizobio japonicum, que es la fijadora biológica de nitrógeno que captura el nitrógeno y se lo cede al vegetal. Tiene una promotora de crecimiento, que es una bacteria que solubiliza fósforo en rizósfera. Y tiene una tricoderma, que es un hongo que controla otros hongos. O sea que esa tricoderma es la que está reemplazando al fitosanitario común, que le llama a todo el mundo cura semilla. Correcto. Sí, o tratamiento de semillas. Que es un concepto viejo para mí, digamos. Curar semilla. Es como curar a alguien que no está enfermo. Claro, porque en teoría es para prevenir. Claro, es un fitosanitario preventivo de una cierta enfermedad, no es un cura semilla. Pero bueno, es el concepto que primaba hasta el momento. Yo creo que lo que hay que hacer es llevar a cabo un concepto, ir adelante, un concepto que genere un mejor nacimiento, crecimientos acelerados y antagonismo fúngico o prevención. Es decir, el concepto que vemos de los médicos nuevos, ¿no? Un ser vivo, bien alimentado, bien tratado, es difícil que se enferme. ¿Se entiende? Bien. Es decir, si vos no tenés estrés y comer estrés entendido como todo, ¿no? Comer bien, estar bien psíquicamente, el ser humano es el que mete el tema de la psiquis, o los animales superiores. Si estás bien, si no tenés estrés, no te vas a enfermar. Porque los microorganismos siempre están compitiendo con vos no para enfermarte, sino para usar tus recursos. Porque esto es una cadena trófica, digamos. Pero yo creo que ya hay productos en el mercado hoy que hacen esto, ¿entendés? Reemplazan 100% el famoso cura semillas de hace unos años atrás, que muchas empresas todavía la promocionan como la gran tecnología. Sí, total. ¿Se entiende? Total, sí, clarísimo. Y ahí un punto para agregar lo que decía José Luis es, y relacionado a lo que las empresas pueden hacer que aportan a lo que otro hace. Ayer justo escuché de un proyecto que está basado en México, que lo que hace es una tecnología de nanoencapsulación, básicamente genera partículas del orden de las micras, digamos, muy pequeñitas, y eso permite pensar en combinaciones de microorganismos que quizás no funcionan muy bien juntos porque no son parte de un consorcio estable. O sea, cuando uno junta microorganismos entre otros puede haber una reacción, exactamente, una reacción en la cual uno compita con el otro o uno produce algo que al otro le sirve y viceversa, y eso genera un consorcio estable. Ahora, esta tecnología de nanoencapsulación, por ejemplo, podría permitir juntar dos microorganismos que quizás funcionan muy bien para el caso de uso, o sea, la necesidad que hay que resolver, pero entre sí no se quieren ni ver.
Bien, entonces eso lo puedes poner cada uno en su lugarcito y después cuando lo tirás al suelo o en la hoja o en la semilla, funciona muy bien. Esa es una de las formas, por ejemplo, de romper la barrera para la adopción de biológicos. Sí. Excelente. Tengo que cerrar, pero antes de cerrar yo prometí preguntarte cómo se vende esto, cómo se convence sobre esto. Qué mejor manera de cerrar. Y quiero cerrar con eso, Andrés. Ayúdame a saber de esas nanos. No, Rodrigo, el socio de José Luis, hoy mencionaba que tenemos un desafío frente al productor y el productor está inmerso en una economía argentina muy compleja. Total. Este año me parece que la estamos viviendo muy de cerca y nos está afectando sus no decisiones a toda la industria, ¿no? Entonces, el desafío es convencer al productor. ¿Y cómo? Bueno, hoy lo hablamos en el panel. Hay instituciones en las cuales uno puede ir a mostrar el resultado de su tecnología. Me parece que ese es el primer paso para que nosotros, que tenemos en común, que estamos recorriendo, que es básicamente ir a INTA, ir a la red de ensayo de APRESID, ir a las universidades, probar la tecnología, medirla, ponerla a competir con otras tecnologías y a partir de ahí empezar a mostrar resultados. Bien. Porque en definitiva el productor va a adoptar la tecnología en tanto y en cuanto vos le acerques algo superador. Sí, y tenga alguna garantía de efectividad. Y al final del camino, el productor tiene que decir, o reemplazo de algo más eficiente que lo que estoy usando, o que es más rentable. Y básicamente se trata de eficiencia, ¿no? Me parece que, digamos, en ese sentido estamos... Esa es tu clave para vender. En ese sentido me parece que estamos condenados al éxito. El tema es si la macro, que está ya tan de moda, la macro argentina, le saca un poco la soga del cuello al productor argentino, que le permita, esto ya lo vivimos 2015, 2019, largarse. Donde el productor se largó. Sabemos que el productor cuando tiene excedentes invierte, apuesta, se pone a la par de los proveedores que acercan estas nuevas tecnologías y acepta esos nuevos desafíos. Pero me parece que estamos en un contexto bastante adverso hoy. Ojalá se venga ese momento de largarse. Sumar algo a este concepto de demostrar, ¿no? Yo creo que hay una cosa adicional que nosotros los que estamos en la línea de los biológicos o de productos con menos impacto ambiental tenemos que mostrarlo para que la gente lo valorice a eso, ¿no? Para que la gente valorice que a mismo efecto, sin impacto ambiental, o con impacto ambiental positivo, vos tenés una ganancia. Buen punto. Que es la demanda que tiene la sociedad hacia los productores agropecuarios, ¿no? Sí. Acá y afuera, producir mejor, usen menos fitosanitarios, no contaminen. Todos esos mensajes que nos mandan explícita o implícitamente, porque hay lugares donde de hecho ocurre conflictos en periurbanos por pulverizaciones. Nosotros venimos a ayudar a que esto se resuelva, digamos, en menor o mayor manera, ¿no? En menor o más rápido o más lento, digamos. En algún momento se va a resolver esto con algún producto que sea de menor impacto ambiental con la misma calidad, digamos. Al menos eso es lo que hay que mostrar, digamos. Bien. Ya eso es una ganancia. Excelente. Coincido, buen punto. Les agradezco mucho a los tres, me van a retar, me están retando ya, ustedes la ven, ¿no? Sí, me está retando mi productora, bueno. Es brava, pero es la mejor en lo suyo. Les quiero agradecer mucho a los tres, José Alonso, Joaquín Fish, Andrés Bertotto, gracias por a los tres. Gracias por el espacio. ¿Se van ya, cumplieron su tarea en el Congreso APRESID? Nos vamos a quedar haciendo sociales, que me parece y agradecemos el espacio. Total. Y a las 5 en la sala Bayer está la competencia de startups. Vamos a estar pitchando ahí por un premio. Inventur. ¿Qué viene? Yo no te conté, pero soy socio fundador de Inventur. Excelente. Bueno, ahí nos vemos entonces a las 5 de la tarde en un ratito. Nos vemos ahora. En un ratito. Gracias a las tres. Gracias.